podemos aportar entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Me gustaría darle la palabra a Liliana Calani, que también está del otro lado. Ella es infectóloga, trabaja en la división de infecciones asociadas a los cuidados de salud y de uso racional de antimicrobianos, que también forma parte del grupo que va a estar trabajando y charlando con nosotros, si bien su principal rol va a ser en el próximo encuentro. Por ahí unas palabras de introducción o de bienvenida, Lili, se agradecen. Bueno, muchas gracias a todos y una muy bienvenida a todos los que se conectaron. Cuando Marcos nos propuso estos encuentros, y el primero que era originalmente pensado para ayer y su interés fundamental era revisar lo que se pudiera de la evidencia de una manera muy franca. Le dijimos que no estábamos en condiciones para en unos pocos días podernos poner a revisar todo lo que tiene que ver con la evidencia, porque estamos sobresaturados de trabajo, porque trabajamos en muchos lugares así que hoy empieza también el Mundial de SIDA virtual, las prejornadas, así que es un lío muy grande. Entonces nos pareció que la persona más indicada para eso era Santiago Jasdeu y equipo, que ellos se dedican, su expertise es esa, y nosotros por ahí nos ofrecimos para una cosa más práctica, que es en base a lo que uno sabe, a las guías, a lo que revisa, etcétera, 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 pero ya sin quedar tan pegado a la evidencia, poder colaborar con el entrenamiento, que eso sería el día 3 y el día 6. Así que bueno, nada más que agradecer enormemente, y bueno, y dejamos, si te parece bien, Marcos, a quienes manejan más el tema, que son Santiago Jasdeu y todo su equipo. Yo simplemente agradecer a la doctora Lucy Pérez, que está acompañándome, que es infectóloga y forma parte del equipo, y Elvia Tillería tenía un montón de cosas, que es la licenciada en enfermería y experta en control de infecciones, que está con problemas ahí, tenía que resolver en el Castro Rendón. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, Lili. Y por último, me gustaría darle la palabra a Carlos Cuarín, quien es el jefe de la Zona Sanitaria 2 y que por supuesto también está atrás de toda esta organización. Carlos. Bueno, gracias Marco. Sencillamente saludar a todos, darles la bienvenida. No mucho más que agregar para no hacerlo muy largo, el tiempo es bastante tirano y realmente felicitarlos, agradecerles al equipo de exposición, a todos los que van a participar en este gran tema que nos atraviesa, y obviamente desde la propia zona sanitaria a vos por la organización y la coordinación y tu siempre claro interés y dedicación a todo esto. Así que no mucho más que esto, y te cedo la moderación. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar, para no perder más tiempo, al primer tema o la primera charla, que va a estar a cargo de Santiago, y que, bueno, va a tener un poco que ver con esto de causalidad, de qué grado de certeza y qué fuerzas de recomendación tienen las medidas que hoy en día estamos utilizando en relación a lo que es el distanciamiento y demás. Así que, Santiago, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Avísenme si se ve y se escucha bien. Dale, se ve perfecto. Lo único, perdóname, Santi, para comentarle, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a intentar al final hacer como un raconto de cuáles son las dudas. Las pueden ir escribiendo en el chat mientras tanto. Gracias. Bueno, bueno, como saben, este es el temario que se propuso para charlar hoy, así que voy a empezar con el primer tema e introduciendo algunas cuestiones que van a tener que ver con los que siguen. La propuesta era hablar un poquito de causalidad y también hablar un poco acerca de los grados de certeza que tenemos y la fuerza cuando se hace una recomendación sobre transmisión y las medidas tanto de distanciamiento o también conocidas como intervenciones no farmacológicas y los equipos de protección personal. Un poco para empezar,
se me ocurría pensar qué tienen en común el grupo de WhatsApp de mis amigos del secundario, las redes sociales, YouTube, un amigo que trabaja en España, un coreano que tiene un blog, la televisión, mi tía, la Organización Mundial de la Salud, el CDC. Y un poco para resumir, si hay algo que tienen en común, es que todos están opinando sobre el COVID, ¿bien? Y eso no llega todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo información sobre coronavirus de todo tipo, y a veces es muy difícil hacer que esto no nos invada, ¿no?, la cabeza, porque nos llegan mensajes de distintas fuentes, con distintos conflictos de interés, con diferente calidad, con diferentes objetivos. Y, por ejemplo, si solo miramos los artículos científicos, se estima que se duplican cada 20 días, es decir, cada 20 días tenemos el doble de artículos científicos sobre COVID de lo que teníamos, y para fin de año se estima que va a haber unos 50 millones de artículos científicos sobre COVID. Entre esto, por ejemplo, vamos a tener guías sobre cómo tratar el COVID, sobre, etcétera, distintas cuestiones. Entonces, un poco es como esto, ¿no?, que nos invaden los artículos, las guías, los documentos que tendríamos que leer, pero además de eso, no todos dicen lo mismo. En algunos casos, como todos sabemos, encontramos pequeñas diferencias que a veces nos preocupan, porque decimos, uy, mirá, en tal lugar recomiendan esto, pero en otro lugar recomendaron lo otro, y eso sumado a la incertidumbre y el temor que cualquier persona tiene ante la pandemia, puede empeorar nuestras sensaciones. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, preguntas que surgen todos los días en mi hospital, como deben surgir en otros lugares. Para atender en consultorio a un paciente sospechoso o con dudas de si puede tener o no COVID, ¿tengo que usar barbijo común o un barbijo N95? Si me pongo una máscara facial o un mameluco, ¿tengo menos riesgo de contagiarme? ¿Cada cuánto debo cambiar mi barbijo? En la comunidad, ¿usar el tapabocas reduce el riesgo de contagio? Y después, ¿tengo la misma certeza cuando recomiendo lavarse las manos que cuando recomiendo que el N95 se puede estirar hasta 15 días o hasta un mes? Entonces vamos a tratar de ir viendo un poco qué es lo que está detrás de este tipo de recomendaciones y de evidencias. Hay una primera cuestión, que es que cuando hablamos de causalidad o de relación causa-efecto, los criterios que a nivel científico están más aceptados para decir que hay evidencias de causalidad entre A y B, son estos que planteó Bradford Hill, y que son la magnitud de la asociación, la constancia, la especificidad, el gradiente biológico, la plausibilidad biológica, la coherencia, el experimento y razonar por analogía. Lo vamos a ir viendo ahora con ejemplos. Para decir algo, razonar por analogía, es decir, como hay poca evidencia sobre COVID, miro qué estudios hay hechos con influenza o con algún virus como fue el H1N1 y hago la analogía de que probablemente pase algo parecido con este virus. ¿Por qué? Porque todavía no hubo tiempo para que se desarrollen los suficientes estudios científicos. Vamos a ir viendo el resto de los criterios. Entonces, Bradford Hill dice, es evidente que ninguno de estos 9 puntos de vista plantea que sea indiscutible la evidencia de causa-efecto, y tampoco puede ser que uno de ellos sea imprescindible, pero en general en las ciencias esto es lo que está reconocido como criterios aceptados para hablar de causalidad o causa-efecto. Vamos viéndolo. ¿Qué evidencias hay, por ejemplo? Nos pedía Marco que charláramos de las intervenciones no farmacológicas, del distanciamiento social, de las medidas de cuarentena que se denominan, etcétera, de que esto reduzca el riesgo. De alguna manera esta pregunta sería equivalente a decir, ¿qué elementos hay a favor de una relación causal entre las intervenciones no farmacológicas y que bajo el riesgo de contagio por COVID? ¿Bien? Entonces, si vemos la lista de criterios de causalidad, vamos a ver que hay estudios que nos permiten ver que hay una magnitud de la asociación muy importante, que esto ha sido constante a lo largo de diversos experimentos realizados de cierta manera, que hay una relación con el tiempo, es decir, primero muestro que hago una intervención no farmacológica, por ejemplo, con el distanciamiento social, o cerrar los medios de transporte, etc., y veo que después baja en el tiempo la contagiosidad del virus. Gradiente biológico, plausibilidad biológica quiere decir
a la raíz de los conocimientos actuales, ¿es razonable lo que yo estoy pensando? Coherencia, que haya experimentos y analogías. Veámoslo, el primer punto sería decir si aceptamos que hagamos una analogía entre lo que pasó con la gripe de 1918 y el COVID. Alguien podría plantear, no, mirá, son virus diferentes. Pero alguien puede decir, mirá, como se contagiaban también de una manera probablemente similar y fue una pandemia, muchas de las cosas que estudiemos de medidas no farmacológicas podrían servir también en COVID. Y aunque parezca mentira, esta pandemia de 1918, los estudios más serios sobre cuánto funcionaron las medidas no farmacológicas recién se hizo en el 2007, hace bastante poco tiempo, en este documento. ¿Y qué encontraron ellos? Bueno, estas eran las distintas intervenciones no farmacológicas que se probaron en esa época, esto es particularmente en Estados Unidos. Vamos a ver que muchas son las mismas de las que estamos hablando ahora, ¿no? La cuarentena, cerrar escuelas, cerrar teatros e iglesias, que la gente tenga que usar cubrebocas, que se prohíban las aglomeraciones de personas, etcétera, etcétera. Lo que hoy conocemos como las diferentes medidas que se van instalando en los distintos países. Y bueno, ellos sí encuentran que una intervención temprana, es decir, no cuando ya la pandemia esté en un pico muy difícil de manejar, sino de manera temprana y agresiva, es decir, tomando muchas de estas medidas en conjunto, se asoció significativamente con menor mortalidad, ¿bien? Con un pico más bajo de mortalidad. Vamos a verlo. Una de las comparaciones más importantes fue entre la ciudad de Filadelfia y St. Louis. Las dos tuvieron más o menos cerca de la misma época sus primeros casos, una en septiembre, otra en octubre, pero en Filadelfia las autoridades no le dieron mucha importancia a la pandemia, incluso permitieron y promocionaron un desfile muy grande que se hizo en la ciudad, que fue muy concurrido, y las medidas de distanciamiento las tomaron de manera muy tardía. En la ciudad de St. Louis, por el contrario, a las 48 horas de los primeros casos, implementaron medidas bastante drásticas, bastante agresivas de distanciamiento social. ¿Y qué observaron? Bueno, tanto que la tasa máxima de mortalidad por semana como el total acumulado de mortalidad bajaba tomando intervenciones tempranas y agresivas. Por ejemplo, la tasa máxima semanal bajó de cerca de 270, 250, y el exceso acumulado de mortalidad en el periodo bajó de 719 por 100.000 a 347. Es decir, pasaron a tener más o menos la mitad de muertos. Acá tenemos el pico para observar, y vemos lo que es la ciudad de Filadelfia, sin las medidas tempranas, y el pico de la ciudad de St. Louis. Y además de este pico, lo que uno le puede interesar es el área bajo la curva, es decir, cuántos muertos hubo en total. Y ahí observamos que estas áreas son bien diferentes una de la otra. Una fue menos de la mitad de muertos totales. Y esto es algo que lo escuchamos hoy en día cuando se discute, es decir, al final se va a terminar muriendo la misma cantidad de gente, solamente que cambia el tiempo en el cual van a morir. Si tomáramos este tipo de estudios como una fuente de evidencia, dice, no solamente el pico va a ser menor, sino que la meseta esa y el área bajo la curva va a ser menor y la cantidad de muertos totales también van a ser menores. ¿Bien? Ahora, otra evidencia interesante que surge de ese estudio, ya en esa época, es que cuando levantaron las medidas de distanciamiento social, hubo como un rebrote. ¿Bien? Es decir, esta es evidencia que está disponible desde el año 1918, por así decirlo, de que al levantar las medidas de rebrotes y puede volver a incrementarse la mortalidad. Con otro virus, repetimos, que tiene algunas cuestiones en común, pero no es el mismo. En este estudio comparan, muestro los colores, con medidas o sin medidas, y tanto el pico semanal de exceso de mortalidad y de neumonías, fíjense cómo baja cuando se toman más de 4 medidas, más de 5. Me pongo avísenme si se escucha bien. Liliana, te tengo en pantalla, ¿se escucha bien ahí? Perfecto, gracias. Sí, se escucha bien. Gracias, me puse esto porque yo no estaba escuchando bien. Bueno, entonces, fíjense cómo, tanto cuando tomo 4 medidas,
5 medidas, o cuando se tomaban algunas medidas individuales en distintas ciudades de Estados Unidos, en todas había diferencias significativas en el pico semanal, o sea, se lograba un pico semanal máximo, un máximo de muertes, ya sea por gripe o neumonías, que eran las complicaciones, más bajo. Y cuando se analizó el total de muertes, lo que funcionaba era el conjunto de medidas y que además fueran tomadas en forma temprana. Es decir, ahí podemos ver en el gráfico, la única que tiene un asterisco en el gráfico de abajo, fue cuando se tomaron 4 medidas o más, pero al principio, cuando todavía había pocas muertes. Cuando después quisieron tomar algunas medidas aisladas y de manera tardía, que son todos los gráficos de abajo a la derecha, no encontraron diferencias significativas. ¿Qué quiere decir? Que ir a cerrar las escuelas cuando ya había un pico muy alto de muertes no les cambiaba nada en las ciudades que lo hicieron. Ir a cerrar los teatros tampoco. ¿Me explico? Esta es la evidencia que tenemos de ese análisis son 17 ciudades de Estados Unidos y cómo enfrentaron la pandemia en 1918. Veamos un poco más de qué datos tenemos de esta pandemia. Este es un gráfico que muchos deben conocer, donde describieron cómo era la curva epidémica en Wuhan, en China, y ahí podemos ver, desde que aparecen los primeros casos reportados, en el famoso mercado que había de alimentos y de animales, y después algunos hitos importantes, cuando empiezan a hacer un monitoreo muy estricto, cuando empiezan a tomar las primeras medidas, por ejemplo, cerrar ese mercado, y más adelante cuando ya a nivel de todo China, el Centro de Control de Enfermedades de China lo pone en nivel 1 y en máxima emergencia, digamos, para controlar la enfermedad, empiezan a monitorear, a aislar pacientes, etc. Y uno puede ver la curva y tener sus dudas, decir, bueno, esta curva subió y bajó por estas medidas, o también pasaron otras cosas. Entonces, este tipo de evidencia, por así decirlo, es bastante débil para decir, bueno, estas intervenciones fueron las que ayudaron a que se controle esa epidemia. Además porque fueron un paquete y un conjunto de medidas. Veamos un poco más sobre qué es lo que tenemos de posibles evidencias de estas medidas de distanciamiento. Todos oímos hablar de lo que le llamaban la inmunidad de rebaño, y tanto Suecia como inicialmente Inglaterra plantearon que su estrategia iba a ser apostar a la inmunidad de rebaño. Y ahí estaba el primer ministro de Inglaterra diciendo, sí, algunos se van a morir, muchos tal vez, pero bueno, hay que seguir adelante cuando se hayan inmunizado o contagiado la suficiente cantidad de personas, ya esto va a estar controlado. Y bueno, al poco tiempo, en verdad, el Reino Unido tiene que cambiar. Entre otras cosas, vamos a ver ahora que el Imperial College le presenta un modelo donde le dice, si vos seguís esta estrategia, creemos que va a haber 250.000 muertos. Para recordar, actualmente en el Reino Unido hay unos 43.000 muertos por COVID. Y dice, sin embargo, si vos hacés otro tipo de medidas no farmacológicas, podés salvar muchas vidas. Y bueno, lo convencen y el primer ministro cambió drásticamente la orientación de la estrategia sanitaria que estaba teniendo Inglaterra. Y Suecia no lo hizo, y recién ahora está diciendo, bueno, reconocemos que la cantidad de muertos que estamos teniendo con la estrategia que seguimos nos hace ver que estuvimos equivocados. Lo ha reconocido recientemente el director de epidemiología, que era un poco la cara visible de esta estrategia, donde, bueno, realmente, comparado con otros países similares a Suecia, la cifra de muertos que tienen sería un indicador de que esta estrategia no ha sido buena, como si los que hicieron intervenciones no farmacológicas más estrictas y tempranas. Este es, pasado al castellano, el modelo predictivo que le presentaron al ministro de Reino Unido, donde lo que se ve es a lo largo del tiempo, la línea roja es la capacidad que tienen de camas hospitalarias por 100.000 habitantes, estas eran camas de terapia intensiva en el Reino Unido, y le dicen, bueno, fíjate, si no haces nada, lo que te puede pasar es el pico negro ese, es decir, vas a tener esa cantidad de personas con COVID y te van a saturar, pero por muchísimo, el sistema de salud. Y con cada uno de los otros colores va a ser si haces un aislamiento de casos identificados, si además impones una cuarentena en el hogar de estos casos, si además de eso cerrás escuelas, colegios y universidades, y si además haces lo que le dicen un lockdown, ¿no? Un cierre completo de todas las actividades bien intensivo. Y esto es con lo que lo convencen al primer ministro de cambiar su estrategia. Hay algunas modelaciones y algunos análisis de qué viene pasando en Europa y cuánto vienen funcionando estas intervenciones. Vamos a ver ahora que todo esto como evidencia tiene muchas posibilidades de sesgo.
Un sesgo es cualquier cosa que nos pueda desviar de la realidad. Acá nos tratamos de aproximar. Entonces, ellos viendo todas estas distintas intervenciones que se llevaron a cabo en países de Europa, distanciamiento social, cerrar escuelas y universidades, prohibir eventos públicos, hacer lo más temprano posible este tipo de cierre, o el lockdown, o cierre absoluto, que le dicen que sería lo que aquí llamamos fase 1, o una fase de cierre de actividades más agresivo, y ellos encuentran esto. En el gráfico van a ver en el eje horizontal la posibilidad de cortar la transmisión o contagiosidad, por así decirlo, en verdad sería transmisión del virus, y ven que todo este tipo de eventos que están remarcados en rojo, es decir, prohibir los eventos públicos, cerrar las escuelas, el aislamiento individual o estimular a que la gente mantenga el distanciamiento social, tienen un efecto que es relativamente bajo para cortar la transmisibilidad. Y después en dos colores, en verde o en marrón, es si la intervención la tomaron de manera bien temprana y fue lo primero que hicieron, o si fue una intervención más tardía. Es un trabajo que salió publicado en la revista Nature, que es considerado muy bueno. Y entonces los límites, ¿no?, más allá del puntito, son lo que llaman intervalo de confianza. Es decir, que por ejemplo, cerrar escuelas parece que reduce un poquito la transmisibilidad, ahí habría que hacer a ojo, pero sería un porcentaje bajito, menos de un 5%, y con un intervalo de confianza amplio. Quiere decir, la verdad que no podemos estar muy seguros si esto no impacta casi nada, o tal vez te impacta hasta bajar un 15% la transmisibilidad en Europa. Entonces, analizando lo que ha pasado en Europa. Ahora sí te dicen lo que está en verde. Cuando hiciste un cierre absoluto, en las ciudades y en los países que dijeron, bueno, ahora cerramos todo fuerte durante X tiempo, eso redujo prácticamente en un 80% la transmisibilidad del virus. ¿Bien? Entonces esto en este caso es evidencia de lo que vienen observando en varios países europeos. Dejo la cita para el que lo quiera después leer en profundidad o si no se lo compartimos. Ahora, cuidado al intentar hacer analogías entre, por ejemplo, lo que va a ser la adherencia de la población a intervenciones no farmacológicas entre culturas y sociedades diferentes, por ejemplo, orientales y occidentales. Cuando todos vimos la adherencia y el impacto que estaba teniendo en Corea y en China, las recomendaciones del Estado de realizar ciertas restricciones a la actividad, a la circulación, etc., enseguida nos preguntamos cuánto de esto se cumplirá en un país latinoamericano, en un contexto como el nuestro. Ya elegí alguna foto, por ejemplo, ¿no?, de la respuesta social, que tampoco uno está ahí como para poder aseverarlo, pero uno piensa y entiende que ha tenido un cumplimiento y un respeto a la autoridad bastante elevado en muchas de estas sociedades orientales, mientras que tenemos áreas y ciudades de Estados Unidos con franca rebeldía, porque son sociedades que valoran su libertad individual y que no están de acuerdo a que el Estado les diga de alguna manera qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Y en Argentina tenemos seguramente un mix. Tenemos una importante adherencia que han tenido, pero con muchos focos de resistencia a esto, y todavía con muchas dudas de cuál puede ser la respuesta social a largo plazo, y en esto seguramente los sociólogos pueden tener mucho más para decir que yo. Entonces, hay algunas evidencias que podríamos llamar cuasi experimentales, que sería el símil a lo que son estudios ecológicos, donde yo miro toda una gran población, donde se hizo una intervención, otra donde no se hizo, y comparo. Estos son diseños de investigación que tienen un riesgo de sesgo, como yo decía antes, importante, porque hay paquetes y conjuntos de intervenciones que pueden ser diferentes, y no necesariamente las culturas son iguales. Incluso en Latinoamérica, tal vez no sea la misma la respuesta social en un país que en otro. Pero bueno, estos gráficos que estamos acostumbrados porque se presentan habitualmente en las conferencias de prensa, etcétera, de las autoridades, muestran la diferencia de casos acumulados por país y países que globalmente no han recomendado intervenciones no farmacológicas de distanciamiento social a nivel centralizado, temprano y agresivo, vienen teniendo un número de casos acumulados por país muy superior a otros, ¿no? Brasil es uno de los que destaca. Esto, como decía, puede ser tomado como una evidencia con cierto riesgo de sesgo, pero que existe. También si miramos los fallecimientos, se plantea que siempre contar los fallecidos tendría menos riesgo de sesgo que contar los casos, por las diferentes maneras de testear, de notificar, etc. También contar los fallecidos tiene su riesgo de sesgos, y ha habido incluso ejemplos de países europeos, donde la cantidad de
de fallecidos después resultó que no era exactamente la que se había notificado, porque también al ser tanta la cantidad, esto puede desbordar los sistemas de registro y de vigilancia. Pero globalmente parece haber una correlación entre intervenciones tempranas y estos picos. Es decir, vemos algo parecido a la evidencia que teníamos de 1918 en estas ciudades norteamericanas. Vamos a ver un poquito ahora algunas estimaciones del riesgo de contagio en actividades diversas y por analogía pensar en qué ocurriría si se las prohíbe, ¿no? Y esto se puede hacer a veces a partir de modelos predictivos, es decir, yo pienso hacia adelante qué podría pasar, o analizando brotes que ya ocurrieron. Veamos dos ejemplos. Esto es, por ejemplo, de un grupo de Oxford que viene estudiando, y ellos modelan, en este caso hacia adelante, cómo son el tipo de relaciones que tienen las distintas personas. Por ejemplo, en este caso es una persona que van a modelizar que está en el medio, con quienes tiene contacto estrecho, que sería durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia. En este caso es alguien que fue a trabajar, que fue a un negocio, que se sentó en un bar, y después tiene relaciones, digamos, menos intensas, de menos de 15 minutos o más distancia, con otras personas. Y entonces empiezan a comparar, modelizando el riesgo de contagio que tendría un chico de la escuela que va y con quienes tiene más vinculación y a quienes podría contagiar, a su maestra, a sus compañeritos, a su papá, a su mamá, qué pasa con una azafata y el riesgo de contagio, qué pasa con un bombero o qué pasa con un jubilado. Entonces, a partir de esto ir modelizando qué puede ocurrir. Esto es mirar hacia adelante, y algunos dicen hacer futurología, y muchos desconfían de estos modelos. Entonces vamos a mostrar también análisis de brotes reales. Es, por ejemplo, también de la Organización Mundial de la Salud, una cooperación con Vietnam, analizando un brote donde pueden confirmar que ocurre a partir de una persona contagiada que va a un bar en Ho Chi Minh. Entonces, esta es toda la cadena de contagio. El primero es el hombre, está marcadito con una estrellita violeta, y cómo empieza a contagiar gente, y algunos siguen transmitiendo el COVID, algunos son asintomáticos, otros son presintomáticos, aquí lo tenemos todo demostrado, y cómo a partir de una única persona que va a un bar, termina generando una cadena de contagios, ahora no me acuerdo en el artículo, pero como 30, 35 personas contagiadas. Esto puede ser cierto tipo de evidencia para sostener después decisiones sanitarias de el cierre o no cierre de bares, por ejemplo. Otros estudios de brotes reales, pensando por ejemplo la pregunta de cerrar los gimnasios, otro tema que muchas veces es discutido. Este, por ejemplo, es un estudio de brotes de Corea del Sur. En Corea del Sur estudiaron por lo menos estos 4 clústeres se le dice como agrupaciones en tiempo y espacio de brotes importantes. El más conocido es uno que ocurrió en una iglesia, donde calculan que a partir de una persona se generaron miles de contagios. Tienen también uno en un hospital, otro en un grupo de viaje que viajó a Israel, y este particular que les voy a mostrar es de un gimnasio, de una clase de Zumba. Entonces, ellos estudian en esta ciudad de Cheonan, cómo a partir de que el instructor de Zumba fue el 5º caso confirmado en esa ciudad, en febrero, los estudian a todos, encuentran 27 confirmados, la mayoría habían sido las alumnas que habían concurrido a la clase de Zumba, y en menos de un mes ya tenían 92 personas contagiadas, porque venía después el contagio de esa mujer a su pareja, a su hijo, a su vez un compañerito, etcétera, etcétera. Entonces estos son, como decía, niveles de evidencia que tal vez no nos despejan absolutamente todos los sesgos, pero que nos permiten inferir el riesgo que tendríamos de contagio con algunas actividades, y por analogía pensar cuánto podríamos evitar si tal vez eso es limitado. ¿Bien? Ahora, para adelantarme algunas cosas que va a mostrar Gabriela, cuando estamos hablando de vías de transmisión, por ejemplo, vemos esta noticia que salió hace un tiempo, que hablaba de que, conocen el Diamond Princess, un crucero donde hubo muchos contagios, y lo van a limpiar y toman muestras después que ya se había retirado toda la tripulación, y encuentran, que es uno de los artículos, salió en el MMWR, que hasta unos 12 días o 17 días después que ya se habían ido todos, toman muestras y encuentran ARN del coronavirus. Entonces los diarios o muchos medios dicen, uy, el coronavirus sigue vivo en superficies durante 17 días, y obviamente eso nos genera un impacto, decimos, bueno, si 17 días después, no sé, en una habitación con un paciente con coronavirus sigue ahí, esto realmente me preocupa mucho más, y esto va a impactar en el funcionamiento de un montón de cuestiones. O lo mismo, este otro artículo publicado ya en el New England, no en un diario, pero
donde hacen unas simulaciones que vamos a contar y ven que en aerosoles podrían detectar ARN del coronavirus. Entonces también un impacto mediático y miedo, por así decirlo, en la comunidad en general, de qué pasa con este nuevo virus. Acá, bueno, también se hizo eco el periodismo en Neuquén, ¿no? La polémica por la nueva vía de contagio, y muchos habremos visto videos como estos donde hacen simulaciones de que si alguien tose, una nube que queda, digamos, durante horas suspendida en el aire nos podría contagiar. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, que recomendamos, sigue siendo para nosotros una de las fuentes más recomendables en cuanto a independencia, transparencia, a nivel de, digamos, nivel científico de los asesores que convoca, si bien pueden tener errores como cualquier organización humana, ellos analizan todo esto y dicen, bueno, la verdad, lo estamos viendo, estamos atentos, pero que se haya detectado ARN del virus en una superficie o en una simulación aérea generando unos vapores y unos aerosoles, no nos garantiza a nosotros que eso pueda contagiar a una persona. Entonces, hacen falta más estudios. Por ahora nosotros no consideramos que esto pase, o sea, que el coronavirus pueda estar 17 días en una superficie vivo y pueda ser contagioso, ni que pueda estar circulando en el aire durante horas, y la verdad no tenemos todavía, después de los millones y millones de contagiados, evidencia de alguno que haya sido contagiado así, y lo estamos investigando constantemente. Bueno, esto de las microgotas suspendidas durante horas, si nosotros lo pensáramos, y volvemos acá a los criterios de causalidad de Bradford y Hill, sería, estamos planteando si hay elementos a favor de una relación causal entre las microgotas, en este caso agregamos que se quedan suspendidas en el aire durante horas, ¿no? No es lo mismo que cuando uno dice que hizo una intubación, etcétera, y que haya riesgo de contagio por virus, y uno dice, bueno, plausibilidad biológica, y bueno, sí, si alguien hizo un experimento y ve que puede haber partículas de ARN ahí, la posibilidad podría estar. Hay un experimento, pero este experimento no me muestra que haya virus viable como para contagiar gente. Y analogía podría ser, conocemos otros virus o conocemos otros microorganismos que pueden quedar durante un tiempo suspendido en el aire. Pero después no tengo ni magnitud de la asociación, ni especificidad, ni relación en el tiempo. Es decir, me siguen faltando muchos criterios de causalidad, y esto es de alguna manera el análisis que hacen los especialistas de OMS, por lo cual dicen, sigo prestando atención, sigo estando atento a lo que se publique y que se investigue, pero por ahora no nos parece a nosotros una vía de contagio. ¿Bien? Veamos, por ejemplo, cuando surgen algunas preguntas que nos han planteado en el comité, por ahí han visto en videos o algunos hospitales han comprado estas cajas de aerosol o aerosol box, ¿bien? En este caso es una caja, lo diseñaron en Taiwán, una cajita transparente con unos orificios para introducir las manos y para poder trabajar con el paciente, ya sea que se lo va a intubar o que ya está intubado, y con la idea de que cualquier expectoración o cualquier emisión de fluidos o gotitas por parte del paciente queden dentro de esa caja y no expongan. Y por ejemplo en Estados Unidos hacen un estudio donde con un maniquí simulan, con ayuda de ingenieros, lo que sería la expectoración, o digamos si tose fuerte el paciente, con una fluoresceína, y entonces vemos después en el video cómo, al no haber estado protegido, hay un montón de manchitas de lo que expectoró el paciente, simulado en la máscara, en las manos, incluso en los monitores que había atrás del paciente. Ahora, si uno trata de aplicar criterios de causalidad, diría, ¿qué elementos tenemos a favor de que usar este aerosol box disminuye el riesgo de contagio por COVID? Y de todos podríamos decir, bueno, ¿es plausible biológicamente? Si yo te digo que al meter esto dentro de una caja bajo el riesgo, y yo digo, bueno, a la luz de los conocimientos actuales, diría sí, plausible es. Todo lo que va a toser va a quedar dentro de esa caja. ¿Y hicieron este experimento? Sí. Ahora el experimento no me muestra que el paciente no se va a contagiar. Por ejemplo, hablamos con un jefe de terapia intensiva de Chile que nos contaba que si eso lo levantan enseguida, el aerosol box, se exponen a todas esas partículas, que si no tienen entrenamiento suficiente les va a costar mucho intubar un paciente a través de esos orificios y que por ahí terminan haciendo más macanas que lo que los ayude. Y no tenemos ninguno de los otros elementos de causalidad, con lo cual al día de hoy, si a mí me preguntaran, no podríamos decir que esto seguro reduce el riesgo. Es una posibilidad y es algo que necesita seguir siendo investigado. Veamos.
¿Qué pasa con el tema del barbijo? Vayamos con una pregunta sencilla, es decir, ¿usar barbijo es mejor que no usar barbijo si yo voy a estar atendiendo pacientes? Es una pregunta muy sencilla. Si lo vemos claramente, tenemos evidencias a través de otros tipos de gérmenes a los cuales hemos estado expuestos, de que usar barbijo nos protege, y fuertemente. ¿Bien? Ahora, ¿por qué aparecen controversias en recomendaciones? Y me voy a adelantar a algunas de las cosas que va a mencionar después Gabriela. Por ejemplo, ¿por qué la OMS no recomendaba usar el cubreboca en la comunidad? ¿Se acuerdan cuando aquí se dispuso en Argentina, en Neuquén, y ahora ya no se discute en nuestro país? Pero mientras que el Centro de Control de Enfermedades, por ejemplo en China, en Corea del Sur, decían hay que usar cubreboca en la comunidad cuando andan por la calle, la Organización Mundial decía que no. O, por ejemplo, esto que figura y que ha generado también siempre bastante ruido entre todos los colegas del equipo de salud, porque la OMS dice que para las actividades habituales de atención de pacientes tenemos que usar un barbijo común, y el N95 solamente para los procedimientos que generen aerosoles, y en contraste, el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Europa, decían no, N95 todo el tiempo cuando estén atendiendo pacientes. Y esto es una de las cosas. No sé, Liliana y Lucy, si ustedes también han recibido muchas consultas sobre esto, pero a nosotros fue una de las cosas que más preguntaban de los distintos equipos de salud. Bueno, veamos qué evidencias hay. Si uno tratara de plantear qué elementos a favor de que el barbijo N95 me genere un menor riesgo de contagio que el COVID, por COVID, que el barbijo común, y en verdad estaría la plausibilidad biológica, es decir, yo asumo que un barbijo que tenga poros más pequeños va a ser mejor para proteger de un virus, es decir, el razonamiento que le diríamos el sentido común, por así decirlo, sonaría razonable, y pensando por analogía, digo, bueno, con otros virus altamente transmisibles, por ahí en algunos casos se ha visto que un N95 podría llegar a ser superior o no que uno común, pero hasta ahí nomás, y ahora vamos a ver que, por ejemplo, los experimentos que nosotros tomamos como gold estándar, por ejemplo, un estudio controlado que se hizo de darle a todo un grupo de atención primaria barbijos comunes o N95 en medio de un brote de influenza, y este es el estudio de Rodonovich, no encontraron ninguna diferencia, les iba exactamente igual y se contagiaban igual los equipos de atención primaria con un tipo de barbijo o con el otro, y las revisiones sistemáticas y metaanálisis hechas por los canadienses, y en este caso por un grupo oriental, con muy buena calidad, buscando todo lo que hay publicado, y el último es de ahora de marzo, siguen diciendo no encontramos evidencias experimentales de que usar un N95 te baje el riesgo comparado con un barbijo común. Entonces, esto sería el experimento. Si volvemos atrás, la plausibilidad biológica me dice, uy, bueno, si el poro es más chiquito yo me sentiría más seguro, pero no hay suficiente evidencia. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces, al realizar recomendaciones, y esto es como para ver, cuando muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la OMS dice una cosa y el otro dice otra? No solamente hay que tener en cuenta las evidencias científicas, que incluyan no solo los experimentos publicados, sino todos los criterios de causalidad de Bradford Hill que estuvimos viendo, pero también tener en cuenta los costos, la disponibilidad y asequibilidad. Se plantea que la cadena de suministros de barbijos y de otros equipos de protección personal está en una situación muy difícil en todo el mundo y puede seguir así. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud, creo yo, cuando dice, mirá, recomiendo esto y no lo otro, no está mirando solamente las evidencias científicas, que sí las miran, sino además pensando en el impacto. Cuando se discutía si decirle a la comunidad salgan todos con cubreboca, creo yo que uno de los grandes temores era, entre los cubrebocas que va a usar la gente, muchos van a ir a comprar barbijos, y al haber barbijos usados en la comunidad, eso va a hacer que haya menos barbijos para el equipo de salud, enfermeros, médicos, odontólogos, que después no lo van a poder conseguir. El impacto en la equidad, si yo salgo y digo, bueno, hay que usar N95 todo el tiempo en todos los lugares, ¿puedo asegurar que lo tengan todos? ¿O va a ser solo para los que llegan más rápido a comprarlo o a conseguirlo? El contexto local, los valores y preferencias de usuarios y pacientes, culturalmente, cómo, esto se discutió mucho, por qué fue tan aceptado el cubreboca inicialmente en comunidades, digamos, en culturas orientales, y fue bastante más rechazado, especialmente en Estados Unidos. Cuestiones de la comunicación, de cómo se comunica esto y qué impacto comunicacional tiene. Después, realizar estrategias de implementación, es decir, no es solamente decir, lo recomiendo. Atrás de eso, ¿cómo hago para garantizar que esto se cumpla? Para tratar de que sea bien implementado.
estar monitoreándolo, porque probablemente yo recomendé una cosa y no se está cumpliendo, y corregir los desvíos que vayan ocurriendo. Pues sabemos que para cualquier tipo de guía o documento, uno la hace, y después cuando va a medir el grado de adherencia que hay a eso, muchas veces está muy alejado de lo que uno esperaba, entonces tiene que ir buscando como estrategias para mejorarlo. Bueno, esa era un poco la idea de lo que queríamos charlar. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Santi. La verdad que bastante claro. Por ahí recordar a quienes se fueron agregando a lo largo de la charla que las preguntas las pueden ir dejando en el chat, cosa de comentarlas al final. Hasta el momento no se ha escrito ninguna pregunta. Así que por ahí, si te parece, seguimos con la próxima charla, Gaby, como para ir ganando tiempo. Mientras tanto, si surge alguna duda, por favor déjenla escrita en el chat. Y quienes se han ido sumando también les pedimos que dejen su apellido, nombre y documento para poder dar el presente. No hace falta que lo dejen público, pueden escribirlo en privado a mí. Bueno, ¿me pueden escuchar bien? Perfecto, Gaby. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de de las distintas vías de transmisión del virus SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19. Ahí está. Bueno, sabemos que se puede dar a través de gotículas respiratorias de un diámetro de 5 a 10 micras y también a través de núcleos goticulares con un diámetro menor a 5 micras. Pero bueno, el contagio se produce por un contacto cercano, es decir, estar cerca, a menos de 1 metro de otra persona, debido a que las mucosas, ya sea la boca, la nariz y los ojos, se pueden exponer a estas gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas. También puede haber una transmisión indirecta a través de fómites, es decir, una persona se puede contagiar de forma indirecta por estar en contacto con superficies que se encuentren en su entorno inmediato, que estén en el entorno inmediato de una persona que tiene COVID y que haya utilizado determinado objeto, como por ejemplo un estetoscopio o un termómetro. También Santi estuvo hablando de la transmisión aérea, que va a tener lugar a través de estos núcleos goticulares que van a contener estos microbios. Se piensa que pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados y llegar a personas que se encuentren a más de 1 metro. Esto podría ser posible en circunstancias específicas en las cuales se generen aerosoles, como por ejemplo una intubación endotraqueal, cuando uno gira al paciente a decúbito prono, por ejemplo. También se han presentado unas pruebas de que el virus puede estar presente en las heces, sin embargo, hasta ahora solamente hay un estudio que cultivó este virus a partir de muestras de heces y hasta el momento no se ha notificado esta transmisión fecal-oral. Entonces, para resumir, lo único que está demostrado hasta el momento es que el virus SARS-CoV se puede transmitir principalmente entre personas a través del contacto y de gotículas respiratorias. También queríamos mencionar algunas de otras líneas de investigación, pero que hasta el momento no han arrojado resultados contundentes. Por ejemplo, basados en la suposición de que el SARS-CoV-2 es similar al SARS-CoV-1, se ha supuesto que el virus no puede sobrevivir a altas temperaturas y humedad debido a la ruptura de la membrana lipídica a estas temperaturas elevadas. También, por otro lado, Bukhari y Jamel analizaron en países subtropicales, vieron que en esos lugares habría una disminución en la propagación del virus y esto podría responder quizás a niveles más altos de vitamina D, que mejoraría la respuesta inmune. Pero bueno, como decimos, nada está confirmado hasta el momento. Es comentar otras líneas de investigación. También es sabido que con el clima frío las personas tienden a permanecer adentro, a menudo más cercanas, y esto puede llevar a mayores probabilidades de infección. Van Dore Malen también estudió el comportamiento del SARS-CoV-1 y 2, esto lo mencionó recién Santi, con respecto a la estabilidad en el medio ambiente. Entonces vieron que en el plástico, en el acero inoxidable, podía estar entre 48 y 72 horas, en cartón 24, en cobre 4 horas, y en aerosoles
es decir, en el aire durante 3 horas, pero esto se da en condiciones experimentales de laboratorio. Hay que ver si en una situación real en la que esté implicada la temperatura, la humedad, la ventilación, la extensión del virus, podría depositarse en cualquier superficie. También mencionar que Wang y colaboradores estudiaron el efecto de los factores climáticos, sobre todo la temperatura y la humedad. Y sus hallazgos demostrarían que el aumento en 1 grado centígrado de 1% de la humedad relativa disminuiría la propagación del virus. Esto también es consistente con los hallazgos del virus de influenza, donde también ellos recomiendan que a altas temperaturas y alta humedad habría una reducción significativa de la transmisión. Esto podría deberse a que el clima frío y seco puede causar debilidad en la inmunidad del huésped, por ejemplo, o que el virus del COVID, a diferencia de la influenza, puede ser más estable a temperaturas bajas y dentro de estas gotitas expiratorias, de los núcleos goticulares. Entonces, bueno, hasta el momento lo que estuvimos viendo es que el reservorio es principalmente en animales, en pescados, en murciélagos, camellos, serpientes, y que eventualmente se da el traspaso de ese reservorio a humanos y el contacto se va a dar sobre todo en humanos. También hay depósito en fómites en diversas superficies y analizamos algunas de las líneas de investigación que hablan de la temperatura y la humedad. Acá tenemos bibliografía para el que quiera profundizar, y ahora vamos a hablar de los elementos de protección personal. Sabemos que los trabajadores de la salud tienen un riesgo mayor de infección que la población en general por estar en contacto con los fluidos corporales, con los aerosoles, esto durante tiempos prolongados. Las precauciones mediante equipos de protección van a ser la utilización de barbijos, antiparras, máscaras faciales, guantes y camisolines, que todo esto, el objetivo es reducir el riesgo de contagio. Hay muchos datos publicados en diversos países que comentan que esta población tiene un elevado riesgo de contagio y lo riesgoso de todo esto es que puede disminuir la capacidad para dar respuesta a la pandemia, es decir, estas personas son las que atienden a los pacientes y pueden convertirse en amplificadores del contagio a gran escala. Como estuvo comentando Santi, hay diferentes recomendaciones, más que nada la rivalidad entre la Organización Mundial de la Salud y el CDC. Se estuvo hablando un poco de que la OMS, la máxima autoridad sanitaria mundial, ha recibido muchas críticas del manejo de la pandemia, con diversas inconsistencias en sus recomendaciones, sobre todo lo del uso del tapaboca. Y bueno, comentar que los dos tienen lineamientos diferentes. La OMS va a recomendar el uso de barbijos para proteger a los trabajadores de salud de COVID durante la atención de rutina, es decir, los barbijos quirúrgicos, y los N95 para los procedimientos de generación de aerosoles. En cambio, el CDC recomienda el uso de barbijos N95 durante ambas rutinas en todo paciente COVID-19. Después los diferentes países van a adherir a alguno de estos dos lineamientos, y podemos comentar, países como Australia y Canadá se alinean con la Organización Mundial de la Salud, mientras que el Reino Unido y China se alinean con las recomendaciones del CDC y del CDC de Europa. Bueno, un poco breve sobre la evidencia de barbijos, que ya también estuvo ampliando Santiago. Existen estas dos revisiones Cochrane que se mencionaron, donde mencionan que los barbijos N95 no fueron inferiores a los barbijos comunes, son más caros, incómodos, irritantes para la piel, pueden generar dolores de cabeza también en el uso prolongado. Entonces, viendo las pocas diferencias entre eficacia y efectividad, siendo la eficacia está relacionada al resultado de estudios en condiciones muy controladas y la efectividad al segundo en condiciones más similares a la vida real, lo que se debe prestar atención más que nada es a los factores de la conducta, el entrenamiento y el monitoreo del personal de la salud. Como mencionó Santi, también un metaanálisis realizado en el 2015 mostró que no había suficientes datos para determinar
que los barbijos N95 son superiores a los quirúrgicos. Acá abajo también pueden ver, hay una bibliografía que habla de una evaluación de tecnología sanitaria sobre barbijos, donde si quieren pueden ahondar más sobre la evidencia disponible hasta el momento. Sabemos sobre los aspectos regulatorios de los equipos de protección personal. En Argentina existe una agencia llamada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, o sus siglas son ANMAT, y tenemos que saber que no todo EPP es un producto médico. Por ejemplo, las máscaras faciales no son consideradas producto médico y ANMAT declaró que no iba a evaluar ese tipo de insumos. En cambio, por ejemplo, el barbijo sí es considerado un producto médico, la comercialización está regulada por ANMAT, y este ente va a garantizar que el producto cumple con las normativas vigentes en cuanto a características, propiedades y ensayos que debería tener estos elementos. Los barbijos N95 deben poseer características de telas quirúrgicas, es decir, tienen que filtrar el 95% de las partículas de 0,3 micrones de tamaño. El tipo de tela debe ser del tipo no tejida, como por ejemplo Spunbond o Melt Blown, y los procesos en su manufactura deben estar estandarizados y aprobados por alguna agencia regulatoria. Bueno, también como se mencionó en la charla anterior, cada vez es más difícil conseguir este tipo de elementos de protección personal, por eso la Organización Mundial de la Salud lanzó un documento muy interesante que habla del uso racional del equipo de protección personal, pensando en la interrupción en la cadena de suministro, es decir, las dificultades a la hora de adquirir estos EPP. Tenemos que saber que la actual reserva mundial de estos productos es insuficiente, particularmente la de barbijos. Pero esto también se da no solamente por la demanda global, que viene relacionada a la cantidad de casos COVID cada vez mayores, sino también por esto, por la información errónea, por las compras de pánico y almacenamiento. Esto todo va a llevar a mayor escasez de estos elementos personales a nivel mundial. Entonces, menciona 3 estrategias para optimizar esta disponibilidad de EPP. Una va a ser recalcar el uso apropiado de estos elementos, minimizar el uso y tratar de coordinar con las cadenas de suministro para poder tener siempre disponibilidad. Al hablar de camisolines, vamos a ver que tienen que ser hidrorrepelentes, no estériles, de manga larga y cierre posterior, de uso único. La longitud debe ser hasta la mitad de la pantorrilla, es decir, debe cubrir la parte superior de las botas, preferible de colores claros para poder visibilizar algún tipo de contaminación, y el puño elástico para anclar la manga. Hay dos tipos de opciones. Uno va a ser resistente a la penetración de fluidos, bueno, con diferentes características técnicas. El segundo, a patógenos transmitidos por la sangre, y protección parcial en el cuerpo. Bueno, van a haber diferentes tecnicismos, y también tenemos que mencionar que empiezan a haber faltantes de camisolines. Por eso, en otros países y ante los déficits en la cadena de suministro, muchos hospitales articulan con actores de la sociedad para obtenerlos. Hay que saber que en situaciones de pandemia y escasez de recursos, tanto CDC como OMS recomienda el uso de camisolines de contacto, es decir, el común, para la asistencia con bajo riesgo de exposición a fluidos. Y se debería asegurar los camisolines resistentes a fluidos para situaciones de alto riesgo de exposición a fluidos, es decir, cuando uno está haciendo alguna maniobra con aerosolización o hay un riesgo de salpicadura, o a veces estas tareas en el cuidado diario, que, como por ejemplo el contacto con el baño del paciente, etc., a la hora del baño del paciente. Bueno, vamos a hablar un poco de las guías de uso de EPP, pero solamente por arriba, porque en la próxima charla que van a tener con la doctora Kalani, van a ahondar en este tema, que ellas fueron las que crearon las guías de la provincia. Entonces, bueno, saber que la Organización Mundial de la Salud emitió unas recomendaciones sobre el uso de EPP, y el Ministerio de Salud, tanto de la Nación Argentina como de las provincias de Río Negro y Neuquén, emitieron recomendaciones siguiendo estos lineamientos. Acá lo que se va a
a evaluar es el uso de la higiene de manos, la bata, barbijo común versus barbijo respiratorio N95, la protección ocular, la protección facial y los guantes. Y esto siempre teniendo el criterio de que si está expuesto o no a maniobras que generan aerosoles. Entonces, bueno, esta es la grilla que propone la Organización Mundial de la Salud, donde va a evaluar en los distintos momentos de la atención a un paciente, por ejemplo, el triage, en la recolección de especímenes, si es un caso sospechoso o no. Acá está la grilla del Ministerio de Salud de Neuquén, vemos que es exactamente igual porque, como se mencionó antes, sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. También se habló mucho de otras recomendaciones de uso de barbijo en combinaciones, como por ejemplo el uso de barbijo N95 con un barbijo quirúrgico arriba. Hay un antecedente de un brote de SARS, en el cual el CDC recomienda en el 2006 la utilización del barbijo común arriba del barbijo N95. También en algún momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la reutilización de los barbijos N95, es decir, utilizar este barbijo quirúrgico por encima para poder extender la utilización del barbijo a 15 días si se encuentran sanos y limpios. Pero bueno, saber que en el contexto de la escasez de combinarlos para intentar prolongar la vida útil del N95, podría agotar más rápidamente los recursos limitados, es decir, podría agotar los barbijos quirúrgicos. Por eso se recomienda cubrirlo con una máscara facial, que esto sí se puede lavar, desinfectar y se puede seguir utilizando. Para hablar sobre la capacitación y el entrenamiento del personal de salud, esto es uno de los ítems fundamentales. Hay una revisión sistemática de Cochrane que va a analizar la eficacia de los distintos EPP para prevenir las contaminaciones. Y en esta se observa que la capacitación activa, incluida la simulación por computadora, esto condujo a menores errores con la guía sobre cómo usar la protección, que es la de tipo pasivo. También Greenhalgh y Chan, en este estudio que está descrito acá, concluyen que los barbijos son solo un componente de una intervención compleja que también debe incluir protección para los ojos, batas, medidas de comportamiento. Es decir, el entrenamiento y la capacitación son fundamentales. Sin esto, aunque tengamos los mejores barbijos del mundo, podrían ser poco efectivos en los usuarios. Y bueno, saber que se han utilizado un montón de técnicas, se mostró recién la técnica con una loción fluorescente, pero hay otras técnicas para medir esto, el correcto uso, como por ejemplo el recuento de esporas de Clostridium difficile en las manos, el uso de observadores encubiertos, o bueno, la lesión fluorescente, que es lo que se vio anteriormente. También saber que hay un estudio que diseñó y validó una lista de chequeo estandarizada para evaluar el grado de cumplimiento adecuado con la higiene de manos y la utilización de estos EPP en estudiantes avanzados de medicina. Es muy interesante. Entonces, bueno, estuvimos analizando un poco los documentos existentes en la provincia y vimos que en las recomendaciones para prácticas seguras en época de COVID del Comité de Control de Infecciones, el HPN, se describe todo esto de manera muy correcta: la secuencia de colocación del equipo de protección personal, la secuencia de retiro, y también dos checklists muy interesantes para utilizar en el resto de los hospitales. Y para finalizar, bueno, planteamos 3 problemas potenciales y problemas relacionados con el EPP en la práctica asistencial. El primero, bueno, va a apuntar a los errores en esto que comentábamos en el proceso de la colocación y el retiro de los EPP. Los protocolos quizás pueden variar de un hospital a otro, es necesaria una homogeneidad de los criterios. También un entrenamiento periódico, debido a que con la sobrecarga laboral y el poco descanso se incrementa el riesgo de cometer errores que podrían potencialmente exponer a personal y a más pacientes. Un segundo punto es que los insumos de detalle o tamaño inadecuado podrían resultar incómodos, tender a caerse, lo que podría también incrementar el riesgo de la mala utilización o de no utilizarlo directamente. Y el tercero
más a mediano plazo, que sería el faltante de insumos. Por eso es súper importante recalcar el uso racional y mínimo de los elementos de protección personal. Así que bueno, eso sería todo. Ahí dejamos mucha bibliografía para los que quieran seguir ahondando en el tema. Buenísimo, Gaby. La verdad que me parece que hay información ahí muy, muy suculenta y que sin duda las vamos a tener que rescatar y problematizar cuando avancemos sobre la guía de elementos de protección personal en el futuro, en el próximo encuentro. Así que ya hay un par de preguntas en chat, las estamos anotando, tienen que ver un poquito con las 3 charlas, así que por ahí las dejaríamos para el final. Le daríamos la palabra a Ernesto Ruiz, médico clínico que también forma parte del grupo y del Comité de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para que ahí está Ernesto, para que nos dé su charla y ya después podamos pasar al cierre con las preguntas que queden en el tintero. Recordarles a quienes se fueron sumando o a quienes todavía no dejaron sus datos en el chat, por favor, poner el apellido, el nombre y el documento, y las preguntas también en el chat. Ernesto, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No sé si todos ya comieron, yo todavía no. Vamos a terminar esta charla con una presentación sobre cuál es el riesgo de infección en los trabajadores sanitarios, algo que por supuesto nos preocupa a todos. Quizás el primer trabajador sanitario que falleció en el mundo fue Li Wenliang, que es el médico chino que dio la alarma sobre la infección en China y que se murió, que sufrió algunos rigores del Estado aparentemente. En Argentina el último dato que tenemos es que hay 3.652 trabajadores sanitarios infectados al 27 de junio. Es una información relativa porque probablemente no hay un rastreo bien formal establecido de rastreo de infección en trabajadores sanitarios. Comentario al margen, hemos tenido rechazados 2 trabajos de investigación para estudiar este tema en la provincia, no los pudimos llevar a cabo. De estos, por lo menos fallecieron 19, 9 tenían comorbilidades, pero es muy importante considerar que la mayoría eran hombres y trabajaban en el área de AMBA, como está sucediendo todo lo que está pasando con el COVID en el área de AMBA, es muy importante. Y Silvio Cufré, un enfermero del Instituto Médico de Bransen, fue quizás el primero, al menos que tuvo mucha prensa, y dio origen a la ley Silvio, que es una ley para proteger a los trabajadores de la salud. Habrá que ver si eso se efectiviza. Una cosa importante a considerar en esta prevalencia es que todavía no tenemos la información de cuántos de estos trabajadores fallecidos tienen que ver con su relación asistencial. Lamentablemente nuestro colega, el colega del hospital, el doctor Pasarelli, por ejemplo, fue el primer fallecido en la zona y su infección fue adquirida en Italia, fue de viaje al exterior, ¿no? Igualmente no importa mucho porque lamentablemente falleció. Ya hemos visto cómo se transmite el COVID, el contacto estrecho y prolongado con los pacientes, y no hay transmisión aérea, esto es importante. Por ejemplo, la tuberculosis y el sarampión, si yo entro a una habitación 1 hora después que se haya ido un paciente, o 2 horas después, ahí todavía persiste, por las características que toman la condensación de la carga viral en las gotas en el aire, pueden persistir en el aire esas partículas. No es lo que sucede en el caso de la COVID-2, y esto es muy importante porque ayuda a entender las medidas de precaución. ¿Qué riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, insisto, primera cuestión, la infección comunitaria. Vamos a escuchar y va a haber muchos informes de trabajadores sanitarios que fallecen, no que fallecen, que se infectan, pero por supuesto que a veces es difícil de separar, porque nosotros somos personas, aunque a veces algunos no lo consideren, pero trabajamos en un hospital, pero tenemos familia, vamos al supermercado, y espero que no compartimos mate, espero que
que no hagamos como la gran policía Neuquén de compartir mate, pero quiero decir que estamos obviamente expuestos también a la infección comunitaria. Y cuando hay transmisión comunitaria del virus, hay que ver y tratar de separar si la infección, dónde ocurrió. Esto a veces es difícil de hacer. De todas maneras, el riesgo de infectarnos durante el trabajo, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? De la probabilidad, por supuesto, de exposición. Si estamos en un área donde no atendemos pacientes, no estamos en exposición. Si estamos en terapia intensiva con pacientes que requieren traqueotomía e intubación, y la unidad COVID, por supuesto, estamos mucho más expuestos. Por supuesto, el estado sintomático de los pacientes. Una persona que está tosiendo, o está estornudando, o está con una neumonía, va a tener mucho más secreciones que una persona que está asintomática y que, si bien creemos que transmite mucho menos. El tiempo de exposición no menor en muchas de las actividades que hacemos. Si yo atiendo pacientes en consultorio en tiempo corto, mi nivel de exposición no va a ser importante, y si estoy en la unidad COVID, obviamente, y entro frecuentemente a las habitaciones de los pacientes, va a ser más alta. Y de los procedimientos. Si hago procedimientos que generan aerosol es una cosa, si solo tomo muestras de hisopados otra cosa, solo tomo muestras de sangre, es otra. Y por supuesto, del equipo de protección que utilice adecuado al nivel de riesgo de cada una de las actividades, usarlo correctamente todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuál es la evidencia que hay de que si los trabajadores de salud tenemos más riesgo? Bueno, la evidencia es muy variable, como les voy a mostrar ahora, es muy variable. Esto está recién empezando, lógicamente, y la información es variable también porque los estudios, algunos son de reporte voluntario, comunicación voluntaria de los trabajadores si sufrieron infección, y en otros casos es testeo directo de los trabajadores hospitalarios, y en otros son solamente los reportes epidemiológicos generales, donde se ve la profesión del infectado. Por eso hace que hoy por hoy la información no esté todavía muy consolidada. Muestro algunas cosas. En un estudio importante en España, mostró que la dinámica epidémica era similar a la de la comunidad. Cuando no hay circulación comunitaria tienen poca infección, cuando empieza a haber circulación comunitaria y muchos pacientes, hay mayor cantidad de trabajadores sanitarios infectados, con lo cual va un poquito en contra de que la transmisión ocupacional sea muy significativa. Otro estudio en Suiza, de un hospital de baja complejidad, mostró que cuando los tiempos de contacto eran cortos, no había mayor riesgo de transmisión, lo cual es lógico, como decía Santiago, tiene una lógica de la plausibilidad de los criterios de causalidad para una enfermedad. Uno de ellos es el grado, sería la dosis, el gradiente dosis-respuesta, ¿no? Si estoy poco tiempo me infecto menos, si estoy más tiempo me infecto más. Lógico. Una revisión interesante, después le voy a dar ahora al final una cita que si quieren ver esto pueden ver una última cita, pero una revisión de los canadienses muestra que sí encontraron mayor riesgo de infección en los trabajadores sanitarios, pero ellos estudiaron distintos países, pero aún de haber un poco más de riesgo, la tasa de prevalencia o de incidencia de trabajadores infectados fue baja, no es el 50%, es el 3%. Y una cosa interesante es que la incidencia fue bastante más alta en aquellos países donde la incidencia fue alta. Italia, España y la provincia de Hubei, donde está la ciudad de Wuhan. En comparación con otros países donde la incidencia poblacional fue baja, también la incidencia poblacional de los trabajadores fue baja. Hay una cosa muy importante en este último párrafo, es importante considerar que muchas veces los trabajadores de la salud en algunos lugares están sometidos a más testeos y por lo tanto se encuentran más casos asintomáticos. Así que esto es uno de los problemas por los cuales todavía no vamos a tener una información bien concreta. Esta cita que ven aquí abajo, de Annals of Internal Medicine, hace una revisión de todo lo que hay publicado sobre trabajadores de salud. Yo rescaté solamente algunos, pero si quieren ver esto, esa es una buena cita, es del 9 de junio, reciente. Y entonces, por ejemplo, en un estudio, creo que es de Gran Bretaña, de 11.000 trabajadores prospectivos, la incidencia fue 0,7. De todas maneras, el riesgo relativo, se lo recho, pero el riesgo de infectarse, ahí me dice, el riesgo de infectarse
en trabajadores de la salud fue más alto que los trabajadores no sanitarios, un poco más, pero con una incidencia baja. En otro estudio prospectivo de 10.000 trabajadores, en prevalencia durante un mes de autocomunicada, o sea, no de hisopados o de testeos, sino si los trabajadores decían si creían que habían sido diagnosticados, la incidencia fue un poco más alta, 4%, bastante más alta que la otra, solo un mes. Otro estudio de casi también 10.000 trabajadores en China, la incidencia no fue muy alta, 1,1%. Alguien puede decir China, le confiamos los datos de China, sí, es cierto. Otro estudio, este es retrospectivo, la prevalencia fue 0,4, baja. La mayoría de los estudios muestran esto. Esto en estudios en trabajadores de área de emergencias, 0,4%. Va viendo algo de consistencia que dice que en general la prevalencia o incidencia de infección en trabajadores de la salud es baja, por supuesto, dependiendo de muchas condiciones, la calidad del equipo de protección. No es lo mismo estar en la unidad de COVID y tener que estar vestido todo el día, claramente, que yo que hago consultorio 3 horas por día, me pongo una chaqueta, una antiparra y un barbijo solamente, y me levanto y puedo salir, a un compañero que tiene que estar vestido como astronauta todo el día, que a la larga va a hacer que algo se saque o que no tome todas las precauciones. Todavía no tenemos suficiente información como para dar una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos, esto es un resumen de lo que veníamos diciendo, si yo estoy en la zona de evaluación de pacientes, en el hall del hospital o del centro de salud, y donde les pregunto a los pacientes si tienen síntomas y les tomo la temperatura, el riesgo de infección es bajo, porque mi tiempo de contacto va a ser muy bajo. Si solo tomo muestras biológicas, soy un técnico de laboratorio que solo tomo muestras biológicas, el riesgo va a ser un poquito más alto, pero sigue siendo relativamente bajo, por el hecho de que voy a pasar poco tiempo con el paciente. Si empiezo a atender pacientes sospechosos o confirmados que requieren internación, pero no hay procedimientos generadores de aerosoles, el riesgo es un poco más alto, y por supuesto, si atiendo en áreas donde hay procedimientos generadores de aerosoles, el riesgo es bastante más alto. Lo vamos a ver, aquí vemos el riesgo relativo que publicó en la guía, la recomendación del uso de elementos de protección personal del Ministerio, reciente guía, donde cuáles son los riesgos de generadores de aerosoles y de difusor de los aerosoles. Se generan los aerosoles, pero por ejemplo una máscara de oxígeno que pierde un poquito tiene un jet de aire que pierde, hace que el aerosol lo impulse más lejos también, eso hay que tenerlo en cuenta. La intubación se lleva a todos los premios, pero por ejemplo colocar una sonda nasogástrica expone el riesgo, pero no tanto. Esto, por supuesto, son pacientes internados básicamente en unidades de atención específica de pacientes de COVID. Otra forma de verlo, riesgo alto cuando atiendo pacientes posibles o confirmados, sintomáticos, en los que tengo contacto estrecho. Contacto estrecho es que paso más de 15 minutos, o lo tengo que tocar al paciente, eso sería un contacto estrecho. Cualquier personal que le toque atender a una persona sintomática que está expectorando o tosiendo, va a estar más expuesto. Los pacientes el personal que traslada, si tiene contacto directo, el ambulanciero, el chofer de la ambulancia que está en la cabina de la ambulancia y no está detrás del paciente sintomático, su riesgo es bajo, porque no está en contacto directo. Y bueno, cuando no puedo evitar un contacto estrecho con una persona sintomática. Riesgo bajo, no hay contacto estrecho. El acompañante de un traslado que no está cercano al paciente, el chofer, o los camilleros o trabajadores de limpieza que están apenas unos minutos en contacto en la zona donde el paciente está internado. Fíjense que se considera que el personal del laboratorio que hace las pruebas de diagnóstico biológico hasta probablemente tiene un riesgo no tan alto, porque la muestra que está procesando no genera aerosoles, no viaja por el aire, no está en gotículas, está encapsulada y se supone que usa equipo de protección personal adecuado. Lo personal de limpieza, por ejemplo, que tiene contacto con material sanitario, desechos, si usa barbijo y guantes probablemente no tenga un riesgo alto.
y los que ayudan a las personas que tienen contactos asintomáticos del paciente con COVID también tienen un riesgo bajo. Bien. Otra cosa interesante, aquel paciente que o no tiene atención directa, o está a distancia, o tiene una barrera, tiene una mampara de cristal como tienen los supermercados chinos, o el personal administrativo, o el personal de seguridad, tienen bajo probabilidad de exposición. Y para terminar esta breve charla, una cosa interesante respecto de quizás una propuesta de cómo cuidar a los trabajadores durante la epidemia, propuesta en un artículo en New England, que menciona aquellos trabajadores que son jóvenes tienen menos problema que nosotros los viejos, o no, un poco más viejos. En todo sentido tienen mucho menos problema. Si tienen contacto con personas confirmadas o sospechosas, pero son jóvenes sin comorbilidades, el riesgo que tienen si se infectan de tener una enfermedad grave es bajo. Por lo tanto, a esos trabajadores se les recomienda que usen barbijo en la casa, que se laven las manos y que de acuerdo al nivel de atención y actividades de atención usen el equipo de protección personal que necesiten. Cuando tenemos personas, un adulto de mediana edad, creo que Hasdeu empieza a calificar para esta, ya se hace el bonito y se hace el joven, pero ya empieza a calificar. Ahí es medio de adulto de mediana edad, es difícil de definir. O que tiene enfermedades preexistentes, asmático, embarazo, u otro tipo de patologías. Interesante que se dice de golpe a estos pacientes, por supuesto, a este personal de salud, medidas de protección, pero quizás solicitar licencia justificada en su puesto de trabajo, quizás. Y por último, acá estamos nosotros, que es el adulto mayor, que bueno, acá el punto de corte se pone en 60, sería mi caso, o si tiene enfermedades preexistentes de alto riesgo, se recomienda licencia justificada, o sea, que no vaya a trabajar, o que haga telemedicina. ¿Qué pasó en nuestro país? Hay un decreto del Ministerio de Gobierno de la provincia, de nuestra provincia, perdón, que en su artículo 8 dice que las personas de riesgo no deben concurrir a trabajar. Ese fue el primer decreto que sacaron. El artículo 7 dice por 15 días nadie vaya a trabajar, solo las guardias. Luego la subsecretaría saca una resolución donde dice vuelvan a trabajar los del artículo 7 y se equivoca y dice los del artículo 8, pero porque en realidad no modificamos el riesgo de sufrir enfermedades. Y finalmente hay una última resolución donde vuelven a decir que los del artículo 8 no deberían, que son los trabajadores de riesgo, no deberían volver a trabajar. Esto lo pongo como un comentario, como para generar un poquito de polémica, porque hay un problema. Nosotros en nuestro servicio en clínica médica tenemos 2 que somos más de 60, 2 compañeras embarazadas, una compañera asmática y una compañera que tiene diabetes tipo 1. Esto estamos hablando de 6 personas que de golpe desaparecen de la planta, desaparecen al menos de la atención directa de pacientes. En mi caso, yo y mi otro colega estamos haciendo consultorio igual, pero no es menor. Podemos ser, si tenemos muchos trabajadores de salud, podemos poner el límite bajo y en algún momento por ahí tendremos que ver qué hacemos con el resto. Bien, esto para agregar un poco la confusión general, ahí terminamos. No, perdón. Y una cosa importante del equipo de protección personal, que ya lo mencionó Gaby, tiene que estar adecuado al nivel de riesgo. No usemos N95 para hacer triage en el hall del hospital. Colocado en forma correcta todo el tiempo. Cuando lo uso mucho tiempo, es probable que lo empiece a usar mal. A todos nos pasa. Usado el tiempo necesario, sabemos que disminuye o minimiza el riesgo de infección. Ahora bien, nos lo tienen que proveer, nos tienen que capacitar, no para usar un barbijo quirúrgico, pero sí para usar el resto de los equipos. Nos tienen que supervisar que lo estemos usando adecuadamente y tenemos que usarlo adecuadamente para que funcione. Muy bien, eso es todo, amigos. Dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Ernesto. La verdad que también me pareció por lo menos sumamente clara y sintética, lo cual hace que sea 2 veces bueno. La pregunta que más veces se ha repetido en el chat
y veo que, a ver quién levanta el guante, tiene que ver con la cuestión de los aerosoles que se generan, ya sea en intubación como en maniobras de aspiración o incluso de toma de muestra. Entonces, una pregunta clave es ¿cuánto tiempo queda inhabilitada esa habitación, ese lugar, en donde se realizó, por ejemplo, una toma de muestra, es decir, un hisopado nasofaringio, luego de que se realice el procedimiento? Qué buena pregunta, amigo. Eh, hay evidencias de que, porque hay un factor muy importante que es la cuestión de la ventilación. La ventilación es importantísima, porque si yo ventilo la habitación del paciente, lo que esté disperso en el aire se va a mover. Ahora, en un paciente que está en una sala de aislamiento, ¿puedo ventilar? En el consultorio puedo abrir las puertas, en una sala común puedo abrir las puertas, pero ¿puedo ventilar la habitación del paciente? No tanto. Entonces, yo creo que no tiene la verdad que no es, yo por lo menos, no es eludir la respuesta, no hay una respuesta definitiva. Sinceramente no hay una respuesta definitiva. Porque bueno, la aerosolización de las partículas virales no es que esté discutida, se conoce, pero no hay una respuesta concreta que alguien pueda decir, despreocupate que en una hora se depositaron todas las partículas y no hay problema. Y otra cosa, como pasa haciendo una alegoría con el humo ambiental de tabaco. Las partículas de humo ambiental de tabaco se depositan en el piso y yo entro al otro día, camino y levanto las partículas. Entonces yo digo, si los aerosoles tienen partículas virales, dejan de estar en el aire pero se depositan en el piso, camino y las puedo levantar. Eso seguramente no está todavía estudiado. Sí, Marco, ¿puedo decir algo? Sí, por favor, Lucy, de hecho te iba a pedir que comentes al respecto. Sí, la solución está, lo que pasa es que no tenemos accesibilidad en toda Argentina y es que todo, digamos, todo lugar donde se hacen procesos de procedimientos generadores de aerosoles debieran tener presión negativa, situación que en Argentina es imposible, ¿no es cierto? O sea, no hay lugares. A nosotros se nos ha planteado, sobre todo con los consultorios odontológicos, donde hay una alta generación hay muchos procedimientos que se realizan que tienen generación de aerosoles y muchos de ellos no tienen ventilación. Entonces, no tienen ventanas, no tienen, salvo la puerta por la cual entran. Entonces es muy difícil. El Ministerio de Salud de la Nación puso en sus guías de odontología que debieran transcurrir 3 horas entre un procedimiento generador de aerosoles y que ingrese un nuevo paciente. Lo cual, digamos, es así medio al azar, porque nadie puede decir si ese tiempo es suficiente o no. Como decía Ernesto, lo más efectivo para nosotros es poder tener acceso a la ventilación del lugar y que ello nos permita, digamos, en un tiempo prudencial volver a utilizar ese consultorio. Bien, claramente es uno de los puntos, creo, más álgidos dentro de todas las cuestiones de bioseguridad y de exposición, y que a la vez es de los más difíciles de instrumentar por estas cosas que vos misma decís, Lucy. No sé si Santiago o Gabriela les gustaría agregar algo más sobre esta pregunta, sobre este punto. Bien. A mí me gustaría por ahí hacer una no sé si es pregunta, comentario o generar alguna opinión de parte de ustedes, pero, por ejemplo, hablábamos de esta cuestión de las recomendaciones sobre qué equipamiento utilizar y decíamos que hay comités de infecciones internacionales, europeos, estadounidenses, que recomiendan, por ejemplo, la utilización de los N95 continuamente y no solo para los procedimientos de mayor riesgo de exposición. Sin embargo, son estos mismos países, estos mismos centros, incluso las marcas más conocidas como el 3M, los que están difundiendo muchas guías sobre la reesterilización de estos elementos de bioseguridad que para nosotros son descartables.
¿Les merece algún comentario, alguna opinión esta situación que en un punto parece contradictoria? Sí, ¿puedo opinar, Marco? Siempre, Lucy, por eso estás acá. Adelante. Eh, bueno, en realidad no es reesterilización. Aclarémoslo primero, es reprocesamiento, porque nada que no puede ser limpiado puede ser esterilizado. Esto es un concepto básico, digamos. Ante una cosa sucia, yo no puedo autoclavarlo 10 años que no lo voy a esterilizar. Entonces, es un reprocesamiento. La otra cosa es que Estados Unidos ha implementado algunos de los tantos métodos de reprocesamiento que han estudiado en barbijos que utilizan una sola vez y los reprocesan para su reuso, que no es la situación, digamos, que estamos implementando en nuestro país. En nuestro país se han estimulado, el Ministerio de Salud de Nación estipuló como uso 100 horas, porque es lo que han visto que el filtro de los N95 tiene efectividad. Luego de esas 100 horas dejaría de tener una efectividad el filtro. Ahora bien, eso, digamos, se equipararía a lo que nosotros pusimos en las guías, si se usa 7 horas, 15 días aproximadamente, ¿no es cierto? En cuanto al reprocesamiento, además tiene, digamos, una serie de inconvenientes técnicos que tienen que ver con que decimos que es de uso individual, entonces habría que trasladarlo, primero que usarlo una vez, ¿no es cierto? Segundo, trasladarlo al lugar de que se va a reprocesar. ¿Cómo garantizar que ese barbijo que yo usé vuelva para que sea yo quien nuevamente lo reuse, ¿no es cierto? Por lo cual, digamos, es mucho más cómodo y más seguro reusarlo en buenas condiciones, y nosotros siempre decimos, mientras no esté deteriorado y se puedan hacer las pruebas de que tenga un buen ajuste, ¿no es cierto? Esas serían las condiciones para su reuso. Sí, Santi. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que contaba Lucy, y recordar, vieron cuando yo mencionaba los elementos para tener en cuenta cuando se hacen recomendaciones, que así como el CDC en algún sentido podemos decir que siempre es como muy exquisito, en el sentido que tiende a dar medidas de mayor protección, digamos, con estándares más elevados. Cuando explotó la epidemia en Nueva York, yo lo tengo por ahí guardado, el CDC diciéndole al equipo de salud: pónganse las máscaras de esquí que tengan, o de última atiendan con una bufanda, porque bueno, porque en este momento no hay equipo de protección personal. Entonces es el momento donde alguien, tal vez desde la OMS, les hace una mirada socarrona y les dice: entonces, si no había tanta evidencia, ¿para qué le fuiste a decir que todos usen N95 todo el tiempo? Hubiera sido mucho más razonable decir: usen barbijo común, que no hay evidencias de que los ponga en riesgo para las actividades habituales, reserven los N95 cuando tengan que intubar o tomar una muestra, y entonces hubieras hecho un uso más racional, más equitativo, y no el desastre que tenés ahora, donde, bueno, los relatos que hemos visto de Nueva York, creo que antes de esta pandemia yo nunca hubiera pensado que lo íbamos a escuchar justamente en un lugar así, ¿no? Hubiéramos pensado que eso podía ocurrir en un brote de ébola en algún país del África subsahariana. Así que bueno, esto tiene que ver con los otros elementos a tener en cuenta cuando se hace una recomendación, a los cuales a veces no se está acostumbrado. Sí, perdón, Marco. Con respecto a esto de los N95 también, digamos, hay allí alguna incoherencia por parte de los CDC cuando ellos comienzan a autorizar los N95 de uso industrial, porque dicen: preferimos que usen algo aprobado por SNIOSH, aunque no sean de uso médico, que no estaban aprobados por FDA, y no utilicen los KN95, que son los productos chinos N95 de 3M, iguales, nada más que fabricados en China. También eso es una incoherencia. No, yo quería mencionar nada más que, bueno, detrás, como menciona Lucy, hay una guerra fría, hay conflictos económicos, y
saber que los distintos países han cerrado también las exportaciones de los barbijos, por eso Estados Unidos también prohibió que se exportaran estos barbijos 3M y hace que a todo el resto del mundo se nos haga imposible conseguirlos. Y por eso nosotros más que nada estamos hoy en día utilizando los barbijos chinos, que tienen igualdad de efectividad. Sí, esto por ahí es importante. Entiendo que en el encuentro que viene nos podríamos explayar un poquitito más, pero las denominaciones, ¿no? N95, que N95, y la europea, que nunca me sale, FP32 creo que es, o algo similar. FPP2 y FPP3, pero están puestos en la guía, Marco. Nosotros hicimos todas las equivalencias y pusimos el cuadro en la guía. Y iba a decir algo más que se me olvidó con respecto a lo que decía Gaby. Bueno, cuando me acuerde les digo. Por eso digo, lo levantamos de nuevo en el encuentro que viene. Y después por ahí una pregunta que también surge interesante en relación al tema de trabajadores de la salud y COVID-19 y enfermarse de COVID-19. Hay un comentario que hizo Ernesto al pasar, que quizás fue al pasar y quizás no tanto, que tiene que ver, por ejemplo, con un colega nuestro, neuquino, que falleció, de hecho, al inicio de la pandemia en nuestra zona, y que es un médico y murió de COVID. Pero sin embargo, su contagio no fue durante su trabajo, no fue atendiendo pacientes, COVID, no importa, digamos, no fue en el trabajo. Entonces, quería comentar, o quería preguntarte si hay alguna forma o hay algún estudio que permite discriminar a la COVID como una enfermedad laboral propiamente dicha, como una exposición y un contagio en la actividad laboral, teniendo en cuenta que en un momento de libre circulación viral, nosotros somos personas y viajamos en medio de transporte, vamos al supermercado y estamos expuestos al mismo riesgo que el resto de los vecinos, independientemente del riesgo de nuestra tarea. Yo creo que desde el punto de vista inclusive legal, cuando suceda, las ART van a buscar mucha información para decir, chau, si tu pareja tiene COVID, contagió a tu pareja. Bueno, pero si yo la contagié a mi pareja y no sabemos cuándo fue, o sea, va a ser bastante, en muchos casos va a ser bastante difícil de poder determinar con exactitud. En el caso individual de cada paciente, de cada trabajador de la salud, muchas veces va a ser bastante difícil, porque necesariamente, especialmente cuando hay circulación comunitaria. Cuando hay circulación comunitaria, la posibilidad de que detecten que uno tuvo contacto con algún caso extra hospital, entonces, la verdad que yo creo que va a ser difícil desde el punto de vista legal, ¿no? De decir, reclamar que yo me infecté. Sabemos que la OIT la declaró como enfermedad profesional y que Argentina adhirió, pero esto no significa de ninguna manera que sea reconocida como, ¿no? Salvando las distancias, es como el HIV, yo puedo, es más fácil porque me hago el HIV en el momento que me tuve el accidente, y si yo soy negativo en ese momento y el paciente es positivo, tengo una relación temporal, pero acá yo creo que la respuesta va a ser muy difícil de probar cuando un trabajador de la salud se infecte, y digamos solo infección, que quiera, sabemos que algunos de los infectados quedan con menor capacidad pulmonar. No hablemos de una muerte. Se infecta, tiene una neumonía, logra salir y queda con una secuela. Bueno, esa secuela va a ser considerada como, y no sé, yo creo que va a ser difícil de probar epidemiológicamente y legalmente. No sé qué piensa Lucy, pero... Sí, coincido con vos, y bueno, también coincido cuando dijiste, digamos, de que la mayor cantidad de contagios son en la comunidad, al menos, digamos, en esta situación. No fue el caso, por ejemplo, en Italia o en España, digamos, donde profesionales se armaban una casilla y no ingresaban ni siquiera al domicilio, digamos, porque vivían de guardia en guardia, trabajando, y entonces no tenían...
y la mayor cantidad de esos contagios, en un trabajo que hicieron los italianos, encontraron que se produjo al retirarse los CPP después de horas y horas de guardia, digamos. El cansancio era el principal elemento para llevarlos al contagio. Perfecto. Una pregunta que hacen desde Junín de los Andes tiene que ver si tienen conocimiento en relación a las diferencias en morbimortalidad de trabajadores de salud al comparar COVID-19 con lo que fue la H1N1 durante la pandemia. No, yo desconozco si hay algún trabajo. De todas maneras, los trabajadores de la salud, la mortalidad por COVID en trabajadores de la salud es en general más baja que en la población general por una cuestión de que los trabajadores de salud que están trabajando son más jóvenes, y si hay además restricciones para que los mayores no vayan a trabajar, al ser más jóvenes tienen menos, en general, menos comorbilidades y tienen mejor sobrevida, digamos. Entonces, sabemos que la mortalidad está primer factor, la edad y ser hombre y las comorbilidades son cosas importantes, con lo cual la mortalidad es baja. Para el que se murió es el 100%, pero es baja. Bueno, en principio no hay más preguntas por hoy. Yo lo que les voy a pedir es que lean la guía. El próximo encuentro es el lunes de la semana que viene. Va a ser también a las 12 horas. Agradecerles la puntualidad para hoy. Me parece que es una buena conducta a sostener. Agradecerles también, como les decía, que se hayan podido juntar para que se pueda conectar la mayor cantidad de gente posible. Entonces, el lunes que viene vamos a entrar de lleno a la guía, léanla, anótense las preguntas, va a estar la gente que la redactó, por lo tanto va a ser una oportunidad excepcional la que vamos a tener. Cualquier duda o consulta que surja, ahí hay un número de teléfono al cual pueden escribir por WhatsApp o llamar, y una dirección de correo electrónico que es desde donde se les mandó la confirmación de la inscripción, el material, y desde donde se les va a enviar el día domingo por la tarde, noche, igual que para este encuentro, los datos de conexión. Quienes por algún motivo no hayan podido escribir el presente con nombre y apellido y documento en el chat, pueden enviarlo también al correo electrónico, cosa de con los dos encuentros podamos emitir un certificado de asistencia, y cualquier otra necesidad puedan también, por favor, comunicarse por ahí. Por último, le vamos a pedir a Carlos Juarín unas palabras de cierre para este primer encuentro. Yo tengo una pregunta para la doctora Pérez, perdón. Sí, que me diga el futuro pluscuamperfecto del verbo autoclavar. Sin chicana. Perdón. Carlos, dale. Silencio. Bueno. No, por ahí salía algo. La verdad, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Por ahí implica un esfuerzo reubicar agendas, acomodarse a esto, pero la verdad me parece muy valioso. Desde ya, por supuesto, felicitar, agradecer a Santiago, Gabriel, Ernesto, Liliana y Lucy. Realmente me pareció muy, muy bueno, muy ameno, muy llevadero. Y obviamente los esperamos la próxima desde ya. Y por supuesto a vos, Marco, la organización, la coordinación y la moderación de todo esto, como siempre. Muy bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias.